Hola, somos Verdad al Mic. Esta es nuestra tercera temporada. Discípulos contra cristianos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Hola, bienvenidos nuevamente. Estás escuchando el podcast de Verdad al Mic y estamos en nuestra tercera temporada, en nuestro podcast número 10. Mi nombre es Débora Lucas y hoy vamos a estar hablando de los discípulos obedecen a sus padres en el Señor. Siguiendo con esta serie de Tablet Talk que nos comparte Ligonier, precisamente en el artículo de hoy escrito por Scotty Anderson, nos vamos a centrar en este tema de que los discípulos obedecen a sus padres, pero no porque sí o como quien impone algo, sino de una manera, y es en el Señor. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Así que este pastor, Scotty Anderson, nos va a hablar de lo que significa la obediencia a los padres, respecto de aquellos que somos discípulos, por supuesto, de Jesús. Personalmente me toca hablar de este tema siendo hija y no siendo madre aún. Así que, confiando plenamente en la autoridad que la Biblia tiene y en el consejo de este pastor, que también es consejero de familias, vamos a compartir juntos el mensaje de este artículo, que lo hacemos podcast, lo hacemos audio para ustedes. Scott empieza este artículo comentándonos que si alguien verdaderamente es un discípulo, es un aprendiz, la mejor práctica es en la relación familiar, la relación de los hijos con los padres. Scott dice que la familia es el primer gobierno de una persona, la primera relación de gobierno, en cualquier tiempo, en cualquier cultura y en cualquier religión. Normalmente en una familia se actúa respecto a la tradición, a las costumbres que tienen las familias cuando tienen hijos, pero esto no es así universalmente porque, por supuesto, las culturas y las personas son distintas todas las familias son distintas en todo el mundo. Scott dice, los padres pueden ser duros, flexibles, prácticos, idealistas, pasivos, activos, cerrados o abiertos. Todo eso antes de que hayan dicho una sola palabra sobre sus objetivos, para vos, como hijo. Entonces, es interesante que ahora nos remitamos a escuchar la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura, la palabra de Dios, respecto de que nosotros, los hijos, discípulos de Cristo, obedecemos a nuestros padres? Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice, Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Acá hay algo muy claro, y es que Pablo está trayendo uno de los mandamientos, no cualquiera, no parte de los 613, sino de los 10 mandamientos, y es el primero con promesa. Y es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Así que acá hay un mandato, que es obedecer en el Señor. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. O sea, obedecer en el Señor. La evaluación de esto, o sea, el porqué de esto es porque esto es justo. Si buscáramos como hijos, como discípulos, como aprendices de Cristo, la justicia en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro tiempo mientras somos hijos, bueno, la justicia es esta, obedecer a nuestros padres en el Señor, sujetarnos a lo que ellos digan, más allá si tienen razón o no, porque estamos en el Señor. Y acá yo sé que se ponen muchas cosas en duda, especialmente porque no deberíamos poner en duda nunca lo que nuestros padres dicen. Pero ¿qué pasa? Actualmente, la manera de pensar que el mundo enseña es poner absolutamente todo en duda, de manera que vos no sigas ninguna dirección, ni le creas a nadie nada de lo que se te dice, sino que vos mismo construyas tu propia manera de pensar, tu propia manera de vivir, de caminar, de andar. Y no importa si esa manera va en contra de lo que Dios te dice, que es justo o que es
correcto o de lo que te va a servir o vas a hacer bien para andar bien. Ese es el pensamiento del mundo y esa es la manera en la que hace no muchos años se está implantando, por supuesto, especialmente en contra de la familia, que es este gobierno que dice este pastor Scott, que es el primer gobierno, la primera manera de relación de autoridad que percibimos apenas llegamos al mundo. Entonces Pablo le dice un mandato: obedecer en el Señor, obedecer a nuestros padres en el Señor. Eso va a mostrar lo justo, lo correcto que Dios quiere que hagamos respecto de nuestra autoridad, nuestra primera autoridad, que son nuestros padres. Obedecerlos. Ahora, ¿cómo puede un bebé recién nacido obedecer? Bueno, probablemente no lo sepa esto, no tenga ni idea porque no tenemos conciencia de bien y mal hasta que vamos creciendo y madurando. Pero en esto son responsables los padres de algo que también dice el versículo, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos miles y miles y miles de casos de hijos dados en adopción, abandonados, maltratados, desde apenas su nacimiento? Y qué triste que es esta situación. Qué triste es ver que padres toman esta decisión de provocar a ira, provocar dolor, abandono y unos cuantos males y daños a sus hijos, mal criándolos, fuera de la disciplina y la instrucción del Señor. Pero entonces, volviendo a lo que nos corresponde como hijos, a medida que vamos creciendo se nos pide, Dios especialmente nos pide que obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Porque esto habla de una sujeción, de un respeto hacia nuestras autoridades, nuestras primeras autoridades, que son nuestros padres, porque ellos también están representando el orden y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Entonces, el porqué de hacer esto es porque esto es justo. La consecuencia de esto es que hay una promesa, que es prosperidad y vida. Si queremos que nos vaya bien en nuestra vida, entonces la obediencia a nuestros padres va a hablar por sus propias consecuencias, que son que vamos a tener prosperidad y vida. Pero inmediatamente encontramos que hay un método, y el método es la disciplina y la instrucción del Señor. Hay una manera para obedecer a nuestros padres en el Señor, y es con disciplina y con instrucción. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no, déjalo que es chiquito, déjalo que haga lo que quiera, déjalo que diga lo que quiera, déjalo que mire lo que quiera, déjalo que se maneje como quiera? Esto no es disciplina ni es instrucción de nuestros padres. Que nos dejen a nuestra propia voluntad, siendo nosotros los inmaduros en la vida, siendo nosotros los que no conocemos el camino, ni tenemos la madurez que nuestros padres tienen. Esto no es disciplinarnos ni instruirnos en el camino del Señor. Es todo lo contrario, entregarnos a la voluntad de nuestro propio corazón, que está como una esponja absorbiendo lamentablemente las maldades que este mundo constantemente nos trae a la puerta, nos trae a nuestros ojos, a nuestros oídos, y que están lamentablemente muy cerca nuestro para ensuciarnos el corazón. Pero además de esto, conocemos, porque la palabra, la Escritura lo dice, que no nacemos con un corazón bueno y agradable delante de Dios. Nacemos con la incapacidad total de obedecer a nuestros padres, de obedecer a Dios, de creer en nuestro Dios, y por lo tanto el pecado que ya mora en nuestro corazón desde muy chiquititos nos hace a muy muy temprana edad empezar a pecar sin ningún remordimiento. ¿Cuántas veces he nombrado el ejemplo de que un niño de 2, 3, 4 años, si quiere algo, hace probablemente un berrinche, porque sabe que de esa manera consigue lo que quiere? Y el padre o la madre que no instruye a ese niño a pedir las cosas correctamente, va a ceder y a acceder a ese berrinche, y entonces ese nene va a saber, entonces hacer un berrinche está bien. Y así con cada actitud que desde pequeñitos empezamos a tomar, hasta que pronto empezamos a mentir, a esconder cosas, a querer manipular o querer ganarnos el favor de nuestros padres de mala manera. Entonces, ante esto, el Señor nos dice que hay un método, y es la disciplina
y la instrucción del Señor. Y esto no alude en ninguna manera a la violencia ni nada de eso, sino que sepan los padres que los niños, los de muy temprana edad, muy chiquititos, desde muy bebés, no saben hacer el bien y necesitan ser instruidos. Ningún niño nace sabiendo hacer el bien. Aprenden de lo que sus padres le demuestran, como decía antes el pastor Scott acá en este mismo artículo. Nuestros padres pueden demostrarnos amor, maldad, cariño, mentiras, griteríos, malos tratos, todo sin antes entendernos entre unos y otros una sola palabra. Y de esto sí, por supuesto, un niño es capaz de absorber desde el día 1. Si entonces el método es la disciplina y la instrucción del Señor, la manera de hacer esto es sin ira. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. No provocar a ira. Entonces ese es el discipulado que nuestros padres o que ustedes, padres, deben dar a sus hijos. Aprender a obedecer lo que es correcto y bueno mediante la enseñanza, el ejemplo, la amonestación y la práctica de esta conducta que Dios nos demanda que tengamos, tanto como hijos discípulos como padres discípulos. Y hablando específicamente de aquellos casos en los que hay niños en que no gozan de padres biológicos que los críen y los disciplinen y los puedan mantener hasta una vida adulta y puedan mantenerse solos, debemos referirnos al término de hogar. Si bien conocemos las excepciones que Dios permita en esta vida, en la vida de alguien, de no tener a alguien cerca, conocemos que hay muchas otras opciones que Dios también ha levantado para que muchas personas, desde muy chiquitos, muy bebés, puedan tener un hogar, más allá de si quienes los crían o los cuidan son sus padres o no. A estas personas lo mismo se les demanda, pero por supuesto no con la carga y responsabilidad que Dios le demanda a 2 personas que trajeron a una criatura al mundo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9 dice lo siguiente, y es el gran mandamiento que Dios nos demanda a su pueblo, pero también conocemos que cuando nombra a Israel también podemos poner nuestro nombre, porque Dios nos lo demanda personalmente a cada uno de sus discípulos, cada uno de sus hijos. Y dicen los versículos 4 al 9 de la siguiente manera: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas son las obligaciones de la conducta que pide Dios de un padre hacia un hijo. Y empieza entonces en el primer versículo, el versículo 4, con la teología. El Señor uno es. A continuación de eso habla de una relación. Amarás al Señor tu Dios. Enseguida también da la dirección de a dónde conduce esta relación. Y es que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por sobre todo, por sobre los deseos y los sentimientos, por sobre la cultura, por sobre la religión y la ideología. Ante todo, estas palabras de amar a Dios y de tener a Dios como nuestro Señor y único Dios, es que esas palabras van a estar por sobre todo, por sobre nuestro corazón. ¿Cómo se aplican estas palabras? Diligentemente enseñándolas a tus hijos. ¿De qué manera? Hablando estas palabras, cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y algo muy importante es, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto quiere decir que estén a la vista, que estas conductas, estas palabras, no solo sean cosas de las que hablamos, sino de las que demostramos dentro de nuestra casa. Mientras el mundo va retorciendo cada vez más
el concepto de familia, lo va destruyendo. Dios aún nos demanda a los hijos que obedezcamos y a los padres hablar de estas palabras. Amar al Señor nuestro Dios, porque el Señor nuestro Dios es uno, es único. Debemos diligentemente enseñarlas, pero también los hijos, obedecerlas sin ninguna otra opción. Este es el discipulado que Dios quiere para nosotros los hijos y demanda de los discípulos como padres. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 9, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello, le dice, hablando de lo que significa la palabra de Dios y de cómo le da identidad, seguridad, guía, dirección de parte de Dios a través de los padres a los hijos. Sencillamente hasta acá, por hoy, no nos olvidemos de este gran mandamiento que debe estar por encima de nuestro corazón a todas las personas, hijos y padres, discípulos y cristianos, amar al Señor nuestro Dios y respetar a nuestra primera autoridad, que son nuestros padres. Dios los bendiga grandemente y nos escuchamos en un próximo podcast. Esto fue Verdad al MIC. Si te gustó, compartilo con otros y no te pierdas nuestro próximo episodio.